Gracias, Pablito. Sí, me uno a la felicitación de Pablo. Creo que, Marco, hace rato no teníamos una muy buena presentación de esta disfunción tiroidea en UCI. Lograste captar la atención de todos, un excelente hilo conductor y sobre todo mensajes muy claros frente a la realidad del tema. Y creo que lo resumías muy bien en la última diapositiva. Y es que, aunque en los niños en estado crítico, la disfunción tiroidea se asocia a peores desenlaces como mortalidad, mayor tiempo de estancia en UCI, mayor duración de la ventilación mecánica, no se ha asociado la suplencia hormonal con recuperación y con mejores desenlaces. Ni siquiera en pacientes cardiovasculares, porque si nos damos cuenta, el trabajo del grupo cardiovascular tiene un poco más de 20 años y realmente tiene serios problemas y serias deficiencias metodológicas. Nosotros en terapia intensiva realmente creo que un mensaje clave que nos dejaste es el gran problema de tomar estos exámenes a veces entre comillas de rutina, es que si están alterados, ¿qué hacemos, no? Entonces, solamente hacerlo, creeríamos, en aquellos pacientes, como dice Podium, cuando existe disfunción de dos o tres órganos en donde puede estar comprometido, y entender que hay un comportamiento fisiológico, como tú muy bien lo dijiste, compensatorio, en donde después del quinto día, si TSH y T4 están bajos, es cuando de repente puede requerir algún tipo pues, de intervención, con todos los cuestionamientos que eso tendría, porque uno dice, si le hago suplencia, sí o no, los desenlaces son iguales. A veces teníamos la teoría de que podía ayudar a expresar los receptores beta-adrenérgicos y optimizar el funcionamiento de catecolaminas. Eso es posiblemente algo muy teórico, no demostrado con evidencia y conciencia. Entonces, realmente creo que, en resumen, esta disfunción tiroidea hace parte de los fenómenos adaptativos del niño crítico a una condición que lo sacó de su equilibrio, y que con el tiempo recuperan y llegan a su estado. Todavía nos falta, digamos, establecer qué pacientes se benefician o no de suplencia. Pensaríamos que aquellos en falla orgánica múltiple con un compromiso muy extenso, y que exista sobre todo compromiso en el sistema nervioso central, puede ser una opción, porque acuérdense que el hipotiroidismo muy agudo y profundo puede favorecer y magnificar el edema cerebral. De resto, creeríamos que no hay ninguna indicación de ninguna suplencia, y realmente lo presentaste de una forma supremamente interesante. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Jaime, muchas gracias. Marco, gracias. No sé si alguno otro de los participantes quiere hacer alguna intervención o quiere opinar algo acerca del tema. Es un tema del que hemos dado muchas vueltas, que tuvo diferentes épocas donde se estimuló usar, diagnosticar. Hoy en día creemos que ni lo uno ni lo otro, de pronto marcador y tardar a escoger los pacientes. Entonces, si te parece bien, Marco, no sé si tienes las preguntas ahí. Básicamente las preguntas del taller iban orientadas un poco a lo que Marcos ha expuesto, simplemente para que hubiera una profundidad en la búsqueda. La primera pregunta, si quieren resumirla de forma rápida, cuáles son los cambios tiroideos de los pacientes críticos y por qué se cree que ocurren estos cambios. Diana. Sí. Hola, profe. Buenas tardes a todos. Diana Escobar, fellow de Cuidado Crítico de la Universidad Nacional. Entonces, bueno, como decía Marco, si podemos dividir como la enfermedad crítica en dos fases, en una enfermedad crítica aguda y una enfermedad pues ya crónica o prolongada. Entonces, digamos que en general lo que se ha descrito es que en la enfermedad crítica aguda lo que vamos a ver es sobre todo niveles bajos de T3, que va a ser el marcador como más importante, y podemos ver el T4, está descrito que puede estar normal o incluso aumentada, y la TSH igualmente normal o aumentada. Digamos que hay como muchos factores que pueden explicar el por qué se presentan estos resultados. En parte hablan, bueno, como hablábamos incluso en la clase pasada del cortisol, vemos que va a haber una disminución en la proteína fijadora de hormona tiroidea, también vamos a ver niveles bajos de albúmina. Entonces, en la medida en que
disminuye pues la fijación de las hormonas tiroideas por las proteínas fijadoras, pues va a aumentar el aclaramiento de las hormonas. Entonces, eso por un lado. También hablan de que hay una alteración en la conversión de T4, entonces que vamos a ver como una disminución en la actividad de iodinasa tipo 1. Entonces, eso pues va a explicar en parte el por qué vemos el aumento también es como ese aumento transitorio de la T4, aunque clínicamente pues no lo ven como reflejado en ningún desenlace específico. Lo otro también que se ha descrito o como que han tratado de asociar es, tratan de explicar, como de dar la asociación entre el aumento de moléculas proinflamatorias, por ejemplo, de interleucina 1, de factor de necrosis tumoral alfa o de interleucina 6. Tratan de explicar, de encontrar como esa asociación entre el aumento de estas moléculas con el aumento de la degradación de la T4 y la disminución en los niveles de T3, aunque tampoco hay como una explicación tan clara. Lo que sí dicen como muchos de los artículos es que tratan de explicar este fenómeno como un fenómeno adaptativo posiblemente al evento de estrés agudo. Es como la conclusión a la que yo llegué de este contexto pues de la enfermedad crítica aguda. Uno de los factores confusores de los que hablan es de la nutrición, es que los pacientes que son sometidos a situaciones de inanición o pues, aporte calórico muy bajo, como puede suceder de manera provocada o no en el paciente en cuidado crítico en fase aguda, dicen que como este fenómeno de inanición puede llevar a expresar esta situación de baja T3 y que en parte es adaptativo porque busca proteger al organismo para que no haya un catabolismo excesivo en la situación pues, de esa falta o ese déficit de macro y micronutrientes. Y la otra situación ya es la enfermedad crítica prolongada. Entonces, el comportamiento clínico de la enfermedad crítica prolongada es como si fuera un hipotiroidismo central. Entonces, y se ha descrito pues como la disminución de la producción de TRH, o sea, todo el eje está disminuido, entonces ahí la TRH baja, TSH también baja, y vemos T3 y T4 también bajas. Y también se ha descrito que sabemos que el patrón de secreción de las hormonas es pulsátil. En estos pacientes en enfermedad crítica prolongada vemos que se pierde totalmente el patrón de secreción pulsátil. ¿Qué más describen? Dicen que, como decía Marco y explicaba, que pueden haber como muchos factores involucrados o como muchos factores confusores, como son los medicamentos en parte. También hablan de modificaciones a nivel de ioinasas tipo 2 a nivel del hipotálamo, que también podrían estar involucradas. Lo otro es la administración exógena de dopamina, también de cortisol. Sabemos también, se sabe ya que pueden tener como un efecto inhibitorio a nivel de la secreción, de la producción y secreción de TRH y TSH, entonces que eso también podría como tratar de explicarlo, pero en conclusión, o sea, la verdad lo que a mí me queda es como que todavía no se sabe bien y se piensa en gran parte que podría ser un mecanismo como compensatorio a a la enfermedad crítica. Eso es como lo que encontré. Muchas gracias, Diana, muy clara. No sé si alguien encontró algo diferente o tiene otra idea acerca de los cambios fisiológicos. Bueno, muy bien. Entonces, en principio, la siguiente pregunta que también la contestó Marco parcialmente o completamente, que es básicamente, bueno, y entonces los que están enfermos previamente, ¿hay algo que deba yo preparar o ajustar cuando viene una enfermedad crítica o durante una enfermedad crítica? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Guijarro, residente de Cuidado Crítico de la Universidad de La Sabana. ¿Me escuchan? Sí, Jennifer, perfecto. Ah, bueno. Entonces, para responder estas preguntas, entonces, pues como ya hemos hablado, pues la terapia con hormonas tiroideas no está indicada en la mayoría de los pacientes con síndrome de enfermedad no tiroidea.
y que este síndrome no debe verse tanto como un evento patológico aislado, sino como tal una parte de una reacción sistémica coordinada a la enfermedad. Pero el tratamiento con levotiroxina sí debería continuarse durante la estadía que el paciente en UCI, que se sabe que tienen hipotiroidismo. Y pues aunque esta práctica parezca obvia y trivial, pues se ha visto que la prescripción y la continuación del tratamiento crónico no siempre es el foco principal de atención en pacientes en la UCI. Y hay estudios retrospectivos de revisión de historias clínicas que ha incluido pues una serie pues moderada de pacientes que han mostrado que la terapia de reemplazo tiroideo no se prescribe a veces en los pacientes que ingresan a la UCI, pues en este estudio que hicieron, en un 17% de los pacientes, y hasta se omitió durante toda la estancia en UCI en un 2% de estos pacientes. Es importante también saber que a veces para mantener los niveles séricos de TSH en estos pacientes hipotiroideos crónicos dentro de un rango normal o al menos pues cercano al valor que tenían de TSH previo a la admisión a UCI, puede ser necesario aumentar la dosis de la levotiroxina, ya que hay factores como el aumento de pH gástricos, que es secundario a la administración de betabloqueadores H2, y pues así como también el aumento de la derivación de T4 para revertir la T3 que ocurre en estos pacientes durante la enfermedad crítica, y ser responsables de que estos pacientes requieran pues un aumento de su dosis de la levotiroxina. Hay un como grupo de pacientes que también es importante tener en cuenta, que son los recién nacidos, en especial los prematuros, en los que pues sabemos que la función tiroidea como tal pues no está completamente o sea, no ha terminado de realizarse hasta la semana entre 24 y 34 de gestación. Entonces, por eso estos pacientes prematuros, especialmente aquellos que nacen antes de la semana 30, pues deberían tener algún grado de hipotiroxinemia transitoria, y adicionado con enfermedades concurrentes como el síndrome de dificultad respiratoria, infecciones y desnutrición, contribuyen a que estos pacientes presenten también síndrome de enfermedad no tiroidea. Y pues realmente, como lo hemos hablado, pues este síndrome que ocurre en la fase aguda de la enfermedad crítica puede ser explicado también por algo de ayuno concomitante, que es lo que provoca es una respuesta que es adaptativa y no una enfermedad como tal, y por lo tanto pues la mayoría de los pacientes no se beneficia de tratamiento. Jennifer, muchas gracias. No sé si alguno encontró alguna otra información, si están de acuerdo con lo que dijo Jennifer. ¿Alguno encontró alguna información de qué se debe hacer ante un paciente que recibe algún tipo de terapia para un hipertiroidismo? No encontraron nada. Le quito, le pongo, la subo, la bajo. Son preguntas que con alguna, afortunadamente, hipertiroidismo casi no vemos, pero de todas maneras son preguntas que a veces hay que tener. Entonces es muy clara a los pacientes que están previamente hipotiroideos, hay que mantenerles el medicamento. Lo de subirle pues es bien difícil porque pues no alcanza uno a hacer mediciones y a hacer ajustes, entonces generalmente lo que hacemos es que les damos la misma dosis que venían recibiendo. Tampoco creo que haya nadie que haya estudiado quitárselas y cuál puede ser el efecto, pero es un poco pensado en la experiencia y en el manejo de otras situaciones como cirugías y otras situaciones de estrés. Bueno, entonces la última pregunta, que sería básicamente escenarios en los que se ha utilizado la sustitución o la inhibición de hormonas tiroideas y cuáles son los resultados. Marco ya nos dio una amplia información de esto. No sé si encontraron alguna otra cosa o qué otras cosas encontraron, o si de pronto hay una población que no hayamos estudiado que nos hace falta. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrea Rodríguez, yo soy residente de la Universidad Nacional. Pues yo encontré estudios como con las mismas conclusiones que ya nos mostró Marcos. Pues definitivamente los pacientes críticos pueden tener esos bajos niveles de T3 y de T4, pero pues la controversia sí sigue siendo si estos cambios de la hormona tiroidea reflejan cambios adaptativos o es como tal un deterioro de ese eje endocrino.
Sin embargo, pues hay pruebas que los niveles más bajos de T3 en suero y T4 se correlacionan de todas maneras con una peor evolución, como él nos mostró pues en los estudios que se evidenciaba pues un aumento de la mortalidad. Pero como tal la causalidad no puede deducirse y el tratamiento con con las hormonas tiroideas, ya sea tiroxina o triiotironina, pues se sigue sugiriendo para realizar más investigaciones. El argumento más común que hay en contra del tratamiento con hormona tiroidea es pues que este síndrome no tiroideo es un reflejo pues adaptativo como una respuesta a ese estrés fisiológico que genera disminución pues de la tasa metabólica en condiciones de una enfermedad grave, o sea que el cuerpo está respondiendo, tratando de disminuir ese catabolismo. Y pues que si administráramos hormonas tiroideas, lo que haríamos sería pues activar esa medida de protección que está generando el organismo. Adicionalmente, pues se ha escrito pues que en el metabolismo las hormonas tiroideas van a participar, pues como decía Marcos, en el metabolismo de proteínas, grasas y tiene efectos cardiovasculares adversos, sobre todo la T3 con catecolaminas circulantes elevadas, lo que nos induciría a que se aumentara la demanda de oxígeno, por ejemplo, en la circulación coronaria, aumentando pues el riesgo de isquemia, de arritmias, que pues puede aumentar la mortalidad en estos pacientes. Adicionalmente, tener un hipertiroidismo iatrogénico pues también nos va a llevar a alteraciones pues de arritmias, taquicardias, que también nos pueden empeorar el estado cardiovascular. Y normalmente, digamos que el argumento en contra de usarlos es que cuando ya hay recuperación de la enfermedad, el espectro de todas estas anormalidades tiroideas observadas en los pacientes con este síndrome tiroideo enfermo rápidamente pues va a desaparecer. Pues encontré como los mismos artículos que ya había descrito Marcos en su revisión. Lo único de pronto nuevo que encontré es que se ha venido utilizando neuropéptidos hipotalámicos, que es eso como una combinación de hormona liberadora de hormona de crecimiento, un péptido liberador de hormona de crecimiento 2, una hormona liberadora de gonadotropina y de TRH, y se han utilizado en pacientes con enfermedad crítica de larga duración en un intento de estimular como la glándula pituitaria anterior y por tanto pues restaurar la función endocrina en términos pues de concentraciones plasmáticas y de la pulsatilidad hormonal, que si recordamos tiene unos cambios muy importantes la pulsatilidad de esa TRH y solamente se va a ver aumentada en horas de la noche y no en la pulsatilidad que uno encuentra en un paciente que está sano. En general, pues los estudios controlados aleatorizados pues de suplencia de hormonas tiroideas no han, pues en gran medida no presentan pues como beneficios clínicos. Sin embargo, los pequeños estudios que se han hecho con estos péptidos combinados de TRH con el péptido liberador de hormona de crecimiento cuando se administran por vía intravenosa, restauran esas concentraciones circulantes de hormona tiroidea y la pulsatilidad de la TSH en un grado pues notable. Además, en los estudios han encontrado que esta estrategia mejoró el metabolismo general, incluyendo marcadores óseos y variables anabólicas. Entonces, pues mejora, digamos que todo el eje hipotálamo hipofisiario tiroideo. Sin embargo, pues obviamente los estudios son muy pequeños y pues todavía falta pues que se amplíen, ¿no?, en poblaciones un poco más grandes. Pero pues en conclusión, en la actualidad pues no está claro si el tratamiento tanto con esos neuropéptidos como la eficacia del tratamiento de suplencia de hormonas tiroideas se ha indicado pues en los pacientes en cuidado crítico. Por el momento pues la conclusión de la mayoría de los estudios es que no hay un beneficio relevante. Perfecto, Andrea, mil gracias. Creo que esa es la conclusión a la que vamos todos. Sin embargo, siguen haciendo estudios, o sea que sigue habiendo dudas. Vamos a ver si se logra recuperar mayor información. Bueno, creo que eso era todo por hoy. Muchas gracias a todos. Nos vemos en 8 días. Vamos a seguir con cetoacidosis. Jennifer Morantes nos va a dar una charla muy interesante. Entonces, cuídense mucho y nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo, Pablito. Un abrazo para todos. Buena tarde.